Bienvenidos a la Clínica del Metabolismo. Soy Luis Cruz, investigador y comunicador independiente, especialista en metabolismo. En este video vamos a explicar la segunda razón por la que debemos limitar o reducir el consumo de carbohidratos simples y refinados. Esto tiene que ver con la intervención que el hombre ha hecho en los genes de los alimentos. Y por supuesto, esto se ha hecho con muy buenos objetivos, con muy buenas intenciones. Por ejemplo, para que se vuelvan más nutritivos los alimentos, para que puedan producir en diferentes climas y para que el tiempo de cosecha sea corto. Entonces vamos a ver esas dos maneras en las que se ha intervenido en los alimentos genéticamente. Tenemos acá, por ejemplo, una planta de cactus, ¿ya? Y acá tenemos una planta de maíz. Sabemos que el cactus se da en zonas áridas, donde hay poca agua y una temperatura alta. Pero el maíz se da solamente en climas templados, naturalmente. Acá viene la primera forma de modificarlo genéticamente. Sabemos que la planta está constituida por miles y miles de millones de células. Y acá tenemos una célula. Esta es una célula del cactus. Y dentro de la célula, ¿qué está? Su ADN, o sea, su información genética. Entonces, acá hemos sacado un pedacito de ADN, ¿ya? Para poder entenderlo. Y acá también tenemos la planta de maíz. Tenemos acá también la célula, acá tenemos un pedazo de su ADN para poder entender cómo se realiza una de las intervenciones en los genes de las semillas. Entonces, la información genética que tiene el cactus, este es un pedacito del ADN, lo que es un gen, viene la información para que la planta pueda crecer y desarrollarse en esa zona árida y con alta temperatura. Ahora, el maíz en su información genética para desarrollarse, tiene para desarrollarse en un clima templado. No tiene la información para que se desarrolle ni en mucho frío ni en mucho calor. Es por eso que el maíz naturalmente se da solo en climas templados, ¿ya? Entonces, aquí viene la intervención genética que se hace. Esta información que le indica a la planta para que pueda producir, desarrollarse en zonas áridas y altas temperaturas, se copia, es como si se sacara, por decirlo así, la información de acá y se trae y se pone acá. Aquí, por decirlo así, como un ejemplo ya para entenderlo. Se pone la información genética del cactus. Una vez que se puso la información genética del cactus al gen de la célula del maíz, ahora sí esta semilla, como tiene la información, cómo puede desarrollarse, cómo puede crecer, cómo puede producir en un clima árido y a altas temperaturas, cuando lo siembran, entonces ahora sí, como tiene la información, comienza a producir, a desarrollarse en un clima árido y a altas temperaturas. Entonces se modificó su gen de la semilla, que tenía la información para darse solo en climas templados. Ahora ya se puede dar en climas áridos de alta temperatura. Y si se quiere modificar el maíz para que se dé en climas bien fríos, se coge el gen de una planta que produce en temperaturas bien bajas y se hace el mismo proceso. Se pone la información genética a la semilla del maíz y ahora sí el maíz también se va a dar en temperaturas bien bajas. Los que conocemos la sierra sabemos, por ejemplo, que para la parte de altura, donde hace bastante frío, el clima es más frío, no se da el maíz, ¿ya? Pero con este cambio, con esta información que se pondría al gen del maíz,
el maíz se podría dar en la jalca sin ningún problema, porque tiene la información genética para que la planta se pueda desarrollar en ese ambiente. En eso consiste los alimentos transgénicos. O sea, en palabras sencillas, es como si se trasplantara genes de una semilla a otra para que se dé en condiciones, ya sea de baja temperatura o de alta temperatura. Ahora, la otra forma como se hace la modificación genética, lo vamos a explicar acá, miren. Este es un pedazo de ADN, ¿ya? De cualquier semilla. Y acá vemos una partecita que está distorsionada, ¿ve? O sea, su forma normal es esta y acá está distorsionada. Ya, esta partecita que está distorsionada llegaría a ser un gen, o sea, un pedazo de información que tiene el ADN que le va a dar ciertas características a la planta. Entonces, la ingeniería genética, por decirlo así como ejemplo, a este pedazo de información lo abre y ahora sí ahí, usando estas letras que son códigos de información que tiene el ADN, comienza a hacer los cambios. Quiere, por ejemplo, volverlo más nutritiva, lo hace los cambios. Quiere volverlo resistente a las plagas, hace los cambios. Quiere volverlo que el tiempo de cosecha sea más temprana, hace los cambios. ¿Ya? Esa sería la otra forma como se ha intervenido los alimentos genéticamente. En palabras sencillas, entonces, el trasplante de genes consiste en sacar la información genética de una planta y, por decirlo así, trasplantarlo en los genes de la otra planta. Y la modificación genética dentro de la semilla abre, por decirlo así, el gen y comienza a darle ahí las características que quiere para la semilla, ¿no? Según el propósito que tenga, bien para que se vuelva más nutritiva, para que se haga resistente a las plagas, para que también pueda cosecharse en un tiempo más temprano. Depende el objetivo que tenga, se le hace el cambio ahí en los genes. Entonces, cuando se siembra esta semilla, se expresa ya tal y como tiene la información ahí. Ahora, es ahí justamente cuando puede ocurrir cualquier problema. ¿Por qué? Porque mire, ningún ser humano es perfecto. Desde el que menos sabe hasta el que más sabe puede cometer errores, porque todos somos imperfectos. Y les ponemos un ejemplo. Si usted fuera, por ejemplo, fabricante de licuadoras, usted nunca se propuso que las licuadoras tengan fallas. Sin embargo, en las tiendas de distribución vamos a encontrar soporte técnico. ¿Por qué soporte técnico? Puede salir una que otra licuadora fallada, ¿no es cierto? Pero note, nunca fue la intención ni del fabricante ni del personal que lo elaboró producir algo fallado. Nunca fue su intención. Pero debido a que el ser humano es imperfecto, entonces siempre hay una que otra falla. Por eso siempre hay una que otra licuadora que el que lo compró viene a hacerlo presente a la tienda. Y la tienda recorre al soporte técnico, lo arregla la licuadora y ahora sí ya la persona lo puede usar. Este es un ejemplo para comprender qué cosa. Que en las buenas intenciones que el hombre está haciendo de la modificación genética de los alimentos, puede cometer errores. Y esto nos lleva ya al segundo punto para entenderlo bien esto de acá. Cuando se modifica genéticamente los alimentos, son como la llave de la chapa que entra a la puerta si se fuera modificando. ¿Ya? Se va modificando la llave. Tendría que modificarse también la chapa de la puerta para que pueda haber una sincronización, una armonía, ¿no es cierto? Pero nuestro cuerpo no se va modificando, o sea, va modificando el alimento, pero no lo va modificando nuestro cuerpo, ¿ve? Nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. Entonces es ahí que podría ocurrir como si se fuera modificando la llave
pero al no modificarse la chapa, cuando la llave ingrese, la chapa lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque no sincroniza bien con la forma de la chapa. Y ahí viene el problema. Como a nosotros no se nos va modificando, que vayamos en armonía con la modificación de los alimentos, cuando comemos puede haber algún error de sincronización, por decirlo así. Y cuando nosotros comemos un alimento, entonces ¿qué cosa ocurre? Nuestro cuerpo lo rechaza. Y ahí es cuando este alimento se convierte en un alimento agresor para el cuerpo. O sea, es como si la llave estuviera entrando a la chapa, pero la chapa de la puerta lo rechaza. ¿Por qué? Porque esta se ha cambiado su forma, pero esta no se ha cambiado, ¿ya? Entonces, en eso consiste lo que se conoce como un alimento agresor al cuerpo, porque naturalmente el creador no lo hizo para que los alimentos nos agredan, nos hagan daño. Entonces, cuando un alimento nos hace daño, cuando nos percatamos de que un alimento nos hace daño, es porque se ha cambiado genéticamente o también está muy contaminado con los pesticidas, ¿no? Pero hablando de los alimentos genéticamente modificados, entendemos que cuando un alimento viene con alguna falla, nuestro cuerpo lo va a rechazar. Pero como ya está adentro del cuerpo, ya lo comimos, entonces ¿qué pasa? El sistema inmune se activa y comienza a guerrear, a luchar contra este alimento convertido en un enemigo para el cuerpo. Y como la persona puede estar comiendo esos alimentos sin saber, ¿no es cierto? Entonces la guerra dentro del cuerpo va a continuar indefinidamente. Y como sabemos, toda guerra trae consecuencias. Y como los alimentos que se han modificado genéticamente más son la papa, el trigo, el arroz y el maíz, esos son los que generalmente forman parte de la comida diaria. Entonces, súmele a la condición de los posibles errores, ya en los cambios genéticos, súmele el exceso de glucosa que tienen estos alimentos porque tienen mucha amilopectina, ¿ya? Entonces, todo eso sube la glucosa, el sistema inmune está luchando contra el alimento agresor porque no lo aceptó su cuerpo y también comienza ahí la inflamación, la acidez. Entonces nuestras células se ven limitadas en su producción de energía porque la inflamación aumenta, la acidez también. Entonces dentro del cuerpo se pone el ambiente en una crisis en donde por reducción de energía y supresión del sistema inmune comienzan a aparecer las enfermedades. Ya, ahí tenemos las razones de el por qué debemos limitar, reducir y vigilar el consumo de los carbohidratos simples y refinados. En ningún momento estamos hablando mal de la ingeniería genética, porque sabemos que lo hacen con muy buenas intenciones, solo que como todos los seres humanos somos imperfectos, entonces puede haber errores y nos corresponde en todo caso, ¿qué cosa? Informarnos, ayudarnos y ver el bienestar los unos por los otros. Porque acá en la clínica del metabolismo no se nos ha capacitado para juzgar ni condenar a nadie. Entendemos que el único que está en toda la capacidad y la potestad de juzgar es el Creador. Más bien a nosotros, acá en la clínica del metabolismo, se nos ha capacitado para informarles cómo, mediante una buena alimentación, usted puede tener un metabolismo sano, energía óptima y una vida saludable. Desde Trujillo, Perú, esto se les comunica porque es la verdad.